Estamos estudiando como Yuma, estamos en Ain Amud Aleph 70a, la mitad de la página. En la Mishnah anterior habíamos aprendido que el sumo sacerdote leía la Torá, podía hacerlo con ropas blancas, boots, así se llaman, ropas de lino blanco, o podía hacerlo con sus propias ropas. Nuestra Mishnah es una continuación, digamos, de esta cuestión. De vuelta, Ain Amud Aleph 70a, la mitad de la página. Si el sumo sacerdote leía justamente con las ropas blancas de lino, Poshat, Yorad, Betoval, Ala, Benistapak, Beviula, Big Day Zav. Se lavaba las manos y los pies, porque habíamos aprendido que cada vez que se cambiaba de las ropas, antes de cambiarse las ropas se lavaba las manos y los pies, y después de ponerse las nuevas ropas se lavaba las manos y los pies de vuelta. Santificación de manos y pies, se llama esto en el Kiyoir, una especie de samovar grande que había en el templo. Ahora bien, de vuelta. Traducción. Kiddush Yad Beraglov, se santificaba sus manos y sus pies. Poshat, se sacaba la ropa. Yorad Betoval, bajaba y se sumergía en una mikve, en un baño ritual. Allah Benistapak, subía, se secaba. Veiviula Big Dezav, y le traían la ropa de oro. Velovash, se vestía con las ropas de oro. Y, como dijimos recién, Kiddush Yad Beraglov, se volvía a santificar las manos y los pies. Y salía, y así salía, digamos, hacia afuera del Kodesh, hacia afuera de la parte santa del templo. Estaba en la parte exterior, lo que se llama la Azara, el patio del templo donde estaba el altar exterior, etc. Y hacía efectivamente todos los trabajos que tienen que ver con Eiloi, con su carnero, ves Eilo y el carnero del pueblo, que está descrito en Parshat Zachar Mois. Ves Shivas Kvasim Temimim Bnei Shana, Diber Rabbi Eliezer, y los 7 corderitos, ovejas, íntegros, puros, etcétera, que en el templo se revisaban para que no tengan ningún defecto los animales, etcétera, no importaban los detalles, que tenían Bnei Shana de un año. Estas son las palabras de Rabbi Eliezer. Punto. Rabbi Akiva, Oimer, dice Rabbi Akiva, continuamos en la Mishnah, Im Tomit Shel Shachar Hayu Kreivin. No, señor, estas ofrendas que dijimos recién de Musafim adicionales se ofrendaban con la ofrenda continua de todos los días de la mañana. Paréntesis. Parshat Pinhas, en la Toira, en el cuarto libro de la Toira, se definen las ofrendas adicionales de cada fiesta. Las ofrendas de todos los días, más las ofrendas adicionales de cada fiesta. En Parshat Zachar y Mois, esto nos va a servir para más adelante, en Parshat Zachar y Mois están definidas las ofrendas específicas de Yom Kippur, que no tiene que ver con las ofrendas diarias y tampoco tiene que ver con las ofrendas adicionales. Pero por cuanto Yom Kippur tenía los dos tipos de ofrendas diarias, ofrendas adicionales, algunas están definidas en un lugar en la Toira, en Parshat Zachar y Mois, otras están definidas en otro lugar en la Toira, en Parshat Pinhas. Entonces, acá lo que está diciendo Rabbi Akiva es que las 7 ovejas de un año, que son musafin, son ofrendas adicionales que están definidas en Parshat Pinhas. Estas las hacía el sumo sacerdote con la ofrenda de la mañana. La Gemara iba a discutir esto y iba a explicar por qué. Upara oilo besoira nace bajutz, y el toro, que también es parte de Musa, de las ofrendas adicionales. El toro para hacer un holocausto, y el soir, el chivo, que se hacía afuera, que es parte, que se llama un korban hatas, una ofrenda de pecado, que se hacía parte de los musafin, como está explicado ampliamente en Parshat Pinhas. Hay que ir a ver ahí. Rabbi Akiva dice que se ofrendaban con la ofrenda de todos los días a la tarde. Algunas partes de los musafin, de las ofrendas adicionales, a la mañana, otra a la tarde. Esto es lo que dice Rabbi Akiva. Se volvía a lavar las manos y los pies y se sacaba la ropa de oro que tenía puesta. Y bajaba y se sumergía en la mikve, en el baño ritual. Y subía y se secaba. Y le traían las ropas blancas. Y se vestía. ¿Y qué pasaba? Y se volvía a lavar las manos y los pies. Y entraba al Kodesh HaKadoshim, al Santo Sanctorum, para sacar la pala que había llevado y la cuchara que había llevado con ketoiles, con incienso, y la pala que había llevado con brasas. Por supuesto salía de ahí. Volvía a lavarse las manos y los pies. Poshat, y se sacaba las ropas blancas, bajaba y se sumergía, Allah Benistapak, y subía y se secaba. Le traían las ropas de oro. Ahora,
Velovash, y se vestía, Bekidesh Yad Veraglav, y volvía a santificarse las manos y los pies. Benichnas Leaktir Keteris Benu Arbaim, y entraba al Koidesh, no al Koidesh Kodosh, no al Santo Sanctorio, al Koidesh, a la parte anterior, a ofrendar el incienso de la tarde. Uleheiti Besaneirois, y para limpiar las velas de la menoira, del candelabro. Bekidesh Yad Veraglav Poshat, y volvía a lavarse las manos, santificarse las manos y los pies, y se sacaba la ropa. Acá hay unas versiones diferentes de la Gemore, vamos a leerlo sin el paréntesis. Ahora terminó el trabajo del día, le traían sus propias ropas, Velovash, y vestía sus ropas, y ahí no había que santificarse, porque no son ropas santas para hacer un trabajo, son sus ropas para volver a casa. Terminó el trabajo de Yom Kippur. Un Melavi no hice ad Beisa, y lo acompañaban hasta su casa, y hacía una fiesta para sus queridos, para su gente querida, en el momento que salió en paz del lugar santo, terminó el trabajo, estoy vivo, hacía una fiesta. Punto. Hasta aquí la Mishnah. Vamos a estudiar la Gemara. Y vaya los estudiantes preguntaron, Heijiko Amar, ¿cómo es realmente la versión de la Mishnah? ¿Qué es lo que están diciendo acá estos dos personajes, Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva? Imtomit shel shachar hayu kreivin. Upara oila besaira nase bachutz imtomit shel benu arbaim. Versión número 1. Junto con la ofrenda de la mañana se ofrendaban las partes de Musaf, las ofrendas adicionales del día. Upara oila y el toro, que también es parte del Musaf. Y la ofrenda del toro para el holocausto. Besaira nase bachutz. Y el chivo que se hacía afuera, que era un hatas. Una ofrenda de pecado. Eso se hacía con la ofrenda de la tarde, o sea, a la mañana se hacían ciertas ofrendas y a la tarde se hacían par pesoir, el toro y el chivo, que tiene que ver con Musaf, nada que ver con el toro y el chivo del Kohen Gadol que estábamos hablando, del chivo expiatorio, nada que ver. Esta es otra ofrenda, toro y chivo de Musaf adicionales, esta es una versión. Eso se hacía a la tarde, versión número 1, versión número 2. Hoy Dilma o quizás Ajiko Amar, esta es la versión correcta. Imtomit shel shachar hayu kreivin. Ufara oila badayu. Con la ofrenda de la mañana se ofrendaban justamente los 7 corderitos más el toro también. Ufara oila badayu, el toro del holocausto, que también es parte de Musaf, de las ofrendas adicionales, también iba junto con la ofrenda de la mañana. Y la ofrenda del chivo de Musaf adicional que se hacía afuera junto con la ofrenda de la tarde. Besú, más aún, pregunta la Gemara. Ufara hoy para oílo, le Rabbi Eliezer de Shiarei, el toro que se ofrendaba como Musaf para hacer holocausto. Según la opinión de Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer lo dejó afuera de la Mishnah, no está. Pero la Toira en Parshas Pinchas dice claramente, hay que ofrendar un toro para hacer un holocausto. ¿Cuándo lo hacía Rabbi Eliezer? No sabemos. Besú, otra pregunta más. Ven de Rabbi Eliezer, ven de Rabbi Akiva. Tanto para Rabbi Eliezer como para Rabbi Akiva de nuestra Mishnah, Eimure y Hatas. Las partes. Eimurim son diferentes miembros que se ofrendaban efectivamente en el altar. Otros miembros se quemaban o se los comían los koyanim, los sacerdotes, dependiendo de qué tipo de ofrenda era. Eimure y Hatas. ¿Cuándo los hacían? No dice en ningún momento en la Mishnah en qué momento el sumo sacerdote efectivamente quemaba, llevaba las partes del hatas, la ofrenda de culpa, el pecado, al altar. No dice, no es clara la Mishnah. Ni la opinión de Rabbi Akiva está clara, ni la opinión de Rabbi Eliezer está clara. Omar Robe, dice Robe, lo mashkajas la miscanto, elo, hoy le Rabbi Eliezer, de Tana de Beis Shmuel, o le Rabbi Akiva de que de Tosefta. Punto. Dice Robe, no vas a encontrar la opinión de estos dos personajes, Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva, como corresponde, mis cantes takana, correcto. No lo vas a encontrar correcto, sino en dos posibles lugares. Para Rabbi Eliezer, para entender la opinión de Rabbi Eliezer, tenés que mirar Tana de Beis Shmuel, lo que dijo el maestro de la casa de Shmuel. Hoy le Rabbi Akiva, y si vos querés entender la opinión de Rabbi Akiva, que Tosefta, que de Tosefta, como dicen la Tosefta. Tosefta de Rabbi Gia, Tosefta de Rabbi Shaya, hay diferentes Toseftas. Y ahora la Gemara cita justamente estas enseñanzas que Robe está haciendo referencia. De Tana, de Shmuel, porque aprendimos en el maestro de la casa de Shmuel, dice así.
Rabbi Eliezer Oimer, dice Rabbi Eliezer. Salía el Cohen, el sumo sacerdote, y hacía su carnero y el carnero del pueblo. Veimura y Jatas, y acá agregamos los miembros de la ofrenda de pecado. Él dice claramente, pero, acá hacemos una interrupción, pero el toro de Musaf, todos los Musafim, todas las ofrendas adicionales, el toro de holocausto y los 7 corderitos, las 7 ovejitas y el chivo que se hacía afuera, todos estos Musaf, ofrendas adicionales que están en Payas Pinjas, todo esto, se hacían junto con la ofrenda de la tarde. Esto es la opinión de Rabbi Eliezer. Punto. Rabbi Akiva de Tosefta Maihi. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Akiva en la Tosefta? Pregunta la Gemara. De Tania. Aprendimos en la, justamente, Tosefta, que es parte de la Braisa, lo que quedó afuera de la Mishnah. Rabbi Akiva Oimer, dice Rabbi Akiva. Para oilo, veshivas kavasim, imtomil shel shachar hoyu kreivim. La ofrenda de holocausto, que es parte de las ofrendas que están musafin, adicionales que están en Payas Pinjas, y 7 ovejitas, junto con la ofrenda de la mañana se ofrendaban. Shenemar, como está escrito, milvad de las aboiker sherlo y las atomit. En adición a la ofrenda de la mañana, que es la ofrenda constante. Este versículo en particular está en Payas Pinjas también, y está efectivamente en las leyes de Pesach. No tiene nada que ver ni con Yom Kippur, ni con todos los días. Está en la ofrenda de Pesach. Pero la ofrenda de Pesach en Payas Pinjas es de los Yamim Tovim de la fiesta, por cuanto Pesach es la primera fiesta, el 15 de Nisan, del calendario judío, por así decir, que el primer mes es Nisan. La primera ofrenda definida en Payas Pinjas es justamente esta, la ofrenda de Pesach. Y ahí dice que todas las ofrendas adicionales son milvad, ahora entendemos un poco mejor el versículo, última línea del 70a, milvad y las aboiker, en adición a toda la ofrenda de la mañana. Ayer lo oí las atomit, que es la ofrenda de todos los días. De aquí aprende Rabbi Akiva que los musafin, las ofrendas adicionales, se ofrecen junto con la ofrenda de la mañana, no con la ofrenda de la tarde, junto con la ofrenda de la mañana. Viajar, y después venía todo el trabajo del día de Yom Kippur, los 2 chivos, el toro que se hacía adentro, etc. Ahora pasamos a Ain Amud Beis 70b. Viajar, y después se hacía el chivo que se hacía afuera, que es parte de Musaf. Shenemar, como está escrito, Seir izimechot hatas, milvad hatas akipurim. Un chivo, Seir izim, estos Payas Pinjas, Seir izimechot hatas, un chivo, que es el que estamos hablando ahora, que se hacía afuera, es parte de Musaf, parte de las ofrendas adicionales, que se hacía para hatas, en forma de ofrenda de pecado, milvad hatas akipurim, en adición a todas las ofrendas de Yom Kippur. Entonces el Soir, Nase Bajutz, el chivo que se hacía afuera para Rabbi Akiva, se hacía después de todo el trabajo del día. No como decía Rabbi Eliezer antes. Rabbi Eliezer, todos los musafin se hacían a la mañana, todas las ofrendas adicionales van a la mañana. Para Rabbi Akiva no. Este en particular va a la tarde. Viajar y después su carnero y el carnero del pueblo. Viajar murejatas. Y después las partes de jatas, de las ofrendas de pecado que se quemaban en el altar efectivamente. Y después la ofrenda de la tarde. Punto. Esta es Tosefta de Rabbi Akiva. Esta es la Tosefta, la enseñanza donde vemos la opinión de Rabbi Akiva. Pregunta la Gemara, de Rabbi Eliezer. ¿Cuál es la lógica de Rabbi Eliezer? O sea, ¿por qué los korbanos adicionales de Yom Kippur son diferentes de los korbanos adicionales de todos los días, que se hacían junto con Tomit Shebenu Arbaim? Si vemos con la ofrenda de todos los días a la tarde, si vemos en la opinión al final de la página anterior, la opinión de Rabbi Eliezer es que para hoy los Shivas Akvatim Soiranasebachot Tomit Shebenu Arbaim, todas las ofrendas adicionales para Rabbi Eliezer se hacían a la tarde, junto con la ofrenda de la tarde, que la ofrenda de la tarde era la última ofrenda, pero todos los musafin con la ofrenda de la tarde. Rabbi Akiva dice, no, la mayoría con la ofrenda de la mañana, uno con la ofrenda de la tarde. Pero la cuestión es que aprendemos de la regla que justamente dijo Rabbi Akiva al final de la página anterior, Milvado y Lasa Boiker, Asher y Lasa Tomit. Aprendemos de este versículo que en adición a la ofrenda de la mañana, que es la ofrenda de todos los días,
que hay que hacer todas las ofrendas adicionales de todos los días del año que tengan ofrendas adicionales a la mañana. Pero Rabbi Eliezer dice, no, Yom Kippur es a la tarde. Pregunta la Gemara, ¿my time de Rabbi Eliezer? ¿Cuál es la lógica de Rabbi Eliezer? Que las ofrendas adicionales de Yom Kippur son diferentes. Ovid que dice, Rabbi Eliezer hace como está escrito. Esto es lo que dice la Gemara. ¿Qué significa como está escrito? Ovid bereish de Teres Kiyanim, behader Ovid de Chumash HaPekudim. Primero hace todo lo que está mencionado en Toiras Koyanim, en el libro de Vayikro, en Parshas Zachar y Mois, todas las ofrendas de Yom Kippur. Por supuesto, primero tenés que hacer la ofrenda de la mañana, porque se iba todos los días. Después todas las ofrendas de Yom Kippur, y después hace lo que está en Parshas Pinchas. Justo al respecto de Yom Kippur hay una diferencia. De vuelta, ¿por cuánto tenemos algunas ofrendas que están en Parshas Zachar y Mois, en el tercer libro de la Torá? Y algunas ofrendas que están en Parshas Pinchas, en el cuarto libro de la Torá. Entonces Rabbi Eliezer dice, ¿por qué no hace las cosas como están en orden en la Torá? Primero lo de Vayikro, después lo de Bamidbar. O sea, primero Parshas Zachar y Mois, y después viene Parshas Pinchas. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Por eso, para Rabbi Eliezer, las ofrendas adicionales en realidad, que son las que están en Parshas Pinchas, van a la tarde. Porque primero tenés que hacer todas las ofrendas a la mañana, digamos, que tienen que ver con Yom Kippur. Ahora, la Gemara explicó la opinión de Rabbi Eliezer. Ahora miramos a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ¿cuál es la opinión de Rabbi Akiva? Que de Katán y Taima. Rabbi Akiva explica. Milvada y lasa boiker shelei lasa tomit. El versículo dice, esto está en Parshas Pinchas, hablando de la ofrenda de Pesach, como ya dije. El versículo dice, en adición a la ofrenda de la mañana, que es la ofrenda de todos los días, almo, por lo tanto, musafi, mintamit, shechachar, abitlehu. Por lo tanto, las ofrendas adicionales se hacen junto con la ofrenda de la mañana. O sea, Rabbi Eliezer te dice, mira el orden de la Torá. Primero viene Parshas Zachar y Mois, después viene Parshas Pinchas. Y Rabbi Akiva te va a decir, mira el versículo que habla de las ofrendas como ofrendas adicionales, como una regla general. Se hacen junto con la ofrenda de la mañana. Pregunta la Gemara, ve Rabbi Eliezer, ay milvad. Ok, entonces ahora que entendimos la opinión de Rabbi Akiva y la opinión de Rabbi Eliezer, ¿qué hace Rabbi Eliezer con el otro versículo que trajo Rabbi Akiva? Rabbi Akiva había traído un versículo que decía que primero vienen Hatas Kippurim, todas las ofrendas de Yom Kippur, y después viene la ofrenda del Soira Nas Bajutz, las ofrendas adicionales. O sea, primero todo lo de Yom Kippur, después ofrendas adicionales. Solamente el Hatas Kippurim, el Soira Nas Bajutz, el chivo que se hacía afuera, que la Torá lo llama Hatas Kippurim, en Parshas Pinchas, ese se hacía a la tarde. Rabbi Akiva decía que se hacía a la tarde. Para Rabbi Eliezer aparentemente todo se hace a la mañana. Rabbi Eliezer dice claramente en la página anterior también para Oila Shiva Sakvasim Sayran Asebachutz Im Tameshel Ben Arbaim. Todas las ofrendas adicionales se hacían a la tarde. Para Rabbi Akiva no. Hay una ofrenda adicional que se hace todas se hacen a la mañana y hay una que se hace a la tarde. ¿Qué hace Rabbi Eliezer con este versículo? Que hay que hacer una ofrenda adicional, Soir Anase Bajutz, el chivo que se hacía afuera, que es una ofrenda adicional, con la ofrenda de la tarde. Mayavidlei, ¿qué hace esto? Responde la Gemara, este versículo, Rabbi Eliezer lo usa por otra cosa. Al Mashe Zemehaper, Zemehaper. Punto. La Gemara es muy concisa, muy corta en este tema. Sobre lo que este expía. Punto. Rashi explica que el chivo Hatas, se llama Sayron Asebachutz, que era un Hatas, justamente, un chivo que se hacía afuera, que era en forma de ofrenda para pecado, expiaba por aquellas transgresiones que la persona hizo. Específicamente está ampliamente explicado en la Gemara Shavuos. Shavuos es muy difícil, es una Gemara difícil. Sea como fuere, ahí en la Gemara explica que hay diferentes tipos de pecados. Hay pecados que uno sabe que hizo al comienzo, entendió que estaba mal lo que estaba haciendo, pero después se olvidó y al final volvió a entender, o al comienzo no sabía, al final sí sabía. Hay diferentes posibilidades. Rashi explica, trayendo la Gemara Shavuos justamente, juramentos, que este chivo de Musaf adicional, Soira Nas Bajutz, este chivo que se hacía afuera de Musafin, que está en Parshas Pinchas, explicado en Parshas Pinchas, esto era sobre lo que la persona sabía
Al final, después de hacer la transgresión, se enteró que estaba mal lo que estaba haciendo, pero al comienzo no se dio cuenta. Sobre esto expiaba efectivamente. Entonces, volvamos al lenguaje de la Gemara. Al mashe zemehaper, zemehaper. Sobre lo que este expía. ¿Cuáles son este y este? El chivo de Musa, explicado en Parshas Pinjas. Expía sobre lo que la persona al comienzo no se dio cuenta que estaba transgrediendo. Por ejemplo, que estaba comiendo algo impuro, que estaba entrando al templo impuro, lo que sea. No supo. Y después, al final, sí se dio cuenta. Sobre eso expía el chivo de Musaf en Parshas Pinjas. Sobre eso también expía el chivo de adentro, que era parte de Yom Kippur, explicado en Parshas Zahar y Mois, al Mashet Zemehaper. Sobre lo que este expía, el otro también expía. Ambos. El chivo de Musaf, adicional de Parshas Pinjas, y el chivo de Yom Kippur específico, el que se seleccionaba, uno iba al goiro, a la lotería, uno iba para empujar en Azazel, el otro se ofrendaba adentro. ¿Qué expiaba el chivo que se ofrendaba adentro? Lo mismo que expiaba este otro chivo. ¿Por qué necesitamos dos chivos? Esto no tengo respuesta, pero la cuestión es que esto es lo que dice Rabbi Eliezer. ¿Cómo lo aprendes de este versículo? Porque el versículo dice claramente: ¿ves? Tenés hatas a Kippurim, que ese es el chivo que se hacía adentro, y tenés seiris y mejot, hatas, la teira los pone juntos, el chivo que se hacía afuera, que es parte de Musa. Uno era Nahar y Mois, parte de Yom Kippur, el otro está en Parshas Pinjas, parte de Musa. Ambos expiaban por lo mismo, al Mashet Zemehaper, porque la teira los pone en el mismo versículo. Sobre lo que uno expía, el otro también expía. Esto es lo que dice Rabbi Eliezer. Punto. Ahora la Gemara cita parte de aquella Tosefta que dijimos en la página anterior. Rabbi Yehuda, hoy me dice Rabbi Yehuda Mishmoy, en su nombre, el nombre de Rabbi Akiva, Echat Korevim Tomit Shel Shachar, Veshishem Tomit Ben Orbaim, no es tan poshut. Antes pensamos para Rabbi Akiva todas las ofrendas adicionales se hacían a la mañana. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Akiva, no. Echat Korevim Tomit Shel Shachar, uno de estas ofrendas se ofrendaba con la ofrenda de la mañana, y 6 con la ofrenda de la tarde. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Shimon, dice en nombre de Rabbi Akiva diferente. No, señor, 6 era al revés de lo que dijo Rabbi Yehuda. 6 se ofrendaba a la mañana, 1 a la tarde, con la ofrenda de la tarde. Maita y Mayo de Rabbanan. ¿Cuál es la lógica de estos dos personajes? ¿Por qué discuten cómo se repartían las ofrendas adicionales en Yom Kippur según la opinión de Rabbi Akiva? Hay dos versículos que están escritos acá. Sí, por un lado está escrito Milvad el Boiker, en adición de la ofrenda de la mañana, que esto te muestra que se hacen con la ofrenda de la mañana, las ofrendas adicionales. Y por otro lado está escrito en Parshas Zahar y Mois, Milvad el Boiker está en Parshas Pinjas. Está en Parshas Zahar y Mois. Y saldrá, el Kohen salía y hacía su ofrenda de holocausto. Hilkach, por lo tanto, como vemos que hacía a la mañana y otros a la tarde, ¿cómo repartimos esto? Avid minayu haja o minayu haja. Hace algunos acá y otros allá. Pero en la práctica, Rabbi Yehuda decía 1 a la mañana, 6 a la tarde, y Rabbi Elazar, Rabbi Shimon decía no, 6 a la mañana y 1 a la tarde. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Elazar y Rabbi Shimon? Rabbi Yehuda sabe David had que dixiv milvad y la saboike. David avoid sayoim. Para Rabbi Yehuda, el sumo sacerdote en Yom Kippur, según la opinión de Rabbi Akiva, hacía una ofrenda adicional a la mañana, un animal solo a la mañana. Avid had, uno solo, como está escrito en milvad y la saboiker, porque efectivamente en adición a la ofrenda de la mañana hay que hacer un adicional, ¿ok? Haces un solo animal. Y después hacía todo el resto del trabajo del día, y obviamente al final del día hacía el resto de las ofrendas adicionales. No vaya a ser que se debilite el sumo sacerdote, y lo principal es el trabajo del día de Yom Kippur. Entonces hace solamente una ofrenda, un animal a la mañana, porque la Torá dice que hay que hacer algo a la mañana, y el resto del trabajo del día, que es lo principal. No vaya a ser que te canses. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Saba, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon opina aquí van de Azhil Avid Shisha.
una vez que ya empezó a ofrendar ofrendas adicionales, que haga 6 ofrendas. Dilma Pasha. No vaya a ser que se diga, no, no tengo ganas de hacerlo, ya terminé y no lo haga. Si vamos a hacer como dice Rabbi Yehuda, cuando lleguen los 6 ofrendas adicionales que faltan, va a decir, no, tómatela, ya estoy cansado. Pasha. A propósito, no lo va a hacer. Y no estoy preocupado que el resto del trabajo del día no lo va a hacer porque esté cansado, porque ya hizo 6 ofrendas antes. No, el trabajo del día es lo más importante y él es diligente, el sumo sacerdote es diligente. Esta es la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Continúa la Gemara explicando. De Kula y alma mía, had ayelhum. Sin embargo, todos opinan que era solamente un carnero. ¿Qué man? ¿Cuál es la opinión que dice que era solamente un carnero? Que estamos hablando tanto en Parshas, el carnero que se habla en Parshas Ahar Mois. Es el mismo carnero de Parshas Pekud y Parshas Pinjas, perdón. ¿Quién opina así que Rebi? Esta es la opinión de Rabbi Yehuda Nasi, de Tanya. Venimos en la Braisa. Rebi hoy me dice Rebi, hay el lojoda amur kan o amur vejumasha pekudim. ¿No ves? El carnero que está mencionado en Parshas Ahar Mois es el mismo carnero que está mencionado en Parshas Pinjas. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Noimer, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dice, Shnei Yeilimein. No señor, son 2 carneros, 2 animales diferentes. Echad amur kan ve echad amur vejumasha pekudim. Uno está mencionado en Parshas Ahar Mois junto con todos los trabajos de Yom Kippur y el otro está mencionado en Parshas Pinjas. Maitaima de Rebi, ¿cuál es la lógica de Rebi? De Ksiv Echad, porque la Torah dice Echad, hay el Echad, un carnero. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Mai Echad, para Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, ¿qué significa uno? ¿No ves? Dice uno, ¿por qué dice que son 2? Si dice uno, Meyuchat, Echad viene a decirte que es único, Meyuchat shebe edroi, es único en su rebaño, el mejor, el más lindo, etc. Rebi, ok, ¿y Rebi de dónde sacó que es el mejor y el más lindo, etc.? Esto se extrae de otro versículo. El versículo ya nos enseñó que cuando uno ofrece al templo diferentes animales, etc., para hacer ofrendas, trae ofrendas, lo que sea, tiene que ser mibja, tiene que ser lo mejor. No necesito el versículo echad, meyuchat, uno, único, mejor. No, esto yo lo aprendo de otro lado. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, ¿y por qué Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon no lo aprende de otro lado? Porque un versículo, Echad, cuando habla de Yom Kippur, me dice que cuando estoy obligado a llevar ofrendas, tiene que ser la mejor. Y el otro versículo está hablando de tus ofrendas opcionales. La Torah viene a enseñarme, tiene que ser la mejor. Porque podés verlo de las 2 maneras. O que cuando estás obligado tiene que ser lo mejor, pero cuando es opcional no. O que cuando es opcional tiene que ser lo mejor, pero cuando estás obligado no. Strigi. Por lo tanto necesitas los 2 versículos según la opinión de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Punto. Ahora la Gemara cita una parte de la Mishnah. Kiddush yad beragla. Se lavaba, y ya lo dijimos varias veces, se santificaba sus manos y sus pies. Estamos al final de Ain Amud Beis, de 70b. Tanurabanan, esto ya lo trajimos en la página 30, 31, 32, la medalla de Amud Beis. Tanurabanan, enseñan nuestros sabios. Y vino, la Toira dice, la Braisa dice que la Toira dice, vino Aarón a la tienda del encuentro. Entraba de vuelta Aarón a la tienda de encuentro. Lama hupa. ¿Para qué viene? ¿Para qué entraba? Para sacar la cuchara con incienso, que ya estaba quemado, por supuesto, el incienso, y la palita con brasa. Ahora pasamos a Ain Aleph Amud Aleph. Ahora pasamos a 71a. Shekola parsha kula nemra la seider chutz mi pasuk zeh. Porque toda la parsha, no voy a entrar en todos los versículos ahora, esto llevaría horas, y no lo vamos a hacer en horas. Me apoyo en que ya lo estudiamos en página Lamed Beis, 32 A y B, final 31, 32 A y B, y me apoyo también en que uno podría ver los versículos de adentro y pensar. Y Rashi también en su comentario a la Toira explica esto ampliamente. Entonces, de vuelta. Kola parsha kula, primera línea de 71a. Kola parsha kula, nemra la seider chutz pasuk zeh. Toda la parsha entera fue dicha en forma ordenada, parsha Ahar Mois, en forma ordenada, excepto este versículo, va Aarón el Oyel Moed. Y viene Aarón a la tienda del encuentro.
My Taima, ¿por qué justamente este versículo no está en forma ordenada? Omar Rav Hizda, todo esto está copiado también en la página 32. Omar Rav Hizda, dice Rav Hizda, mire, es una tradición. 5 veces va el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, a la mikve, al baño ritual. 5 veces se sumerge y 10 santificaciones se santifica manos y pies el sumo sacerdote. Toibel, Kohen Gadol, Mekadesh Boy Bayen. Se sumerge y es el lenguaje simplemente para traducir las palabras, porque el lenguaje en español es diferente. Pero bueno, se sumerge el sumo sacerdote y se santifica en el mismo día de Yom Kippur. Veía Amras que Sidran, y se me vas a decir que todos los versículos hay que estudiarlos en forma ordenada, como están escritos en la Toira literal, en esa Parsha de Jeremías, que Sidran Ksive están escritos en orden. Lo más cajas la el Shalosh Tevilos Veshisha Kiddushim. Punto. No vas a encontrar sino 3 veces que va a la mikve, al baño ritual, y por supuesto 6 veces antes y después de desvestirse que se santificaba las manos y los pies. Punto. Esto está igual que lo que está en página 32. Perfecto. Esto es lo que la Gemore trajo, una braisa. ¿Por qué la Gemore trae esta braisa acá? Si ya se discutió anteriormente, porque en nuestra Mishnah apareció un concepto nuevo. Y a partir de este concepto nuevo, que lo vamos a ver en un minutito, a partir de esto surgen algunas preguntas. Más que hablar Rabbi Zeira. Rabbi Zeira presenta una pregunta fuerte. Más que es una pregunta fuerte. Takif es una pregunta poderosa. ¿Cuál es el concepto nuevo que aparece? Que hay musafin, hay ofrendas adicionales. Y hay una ofrenda adicional que estamos discutiendo, si se hacía a la mañana, para Rabbi Lezer a la mañana, para Rabbi Akiva a la tarde. Ok. Y era una ofrenda específica, quiere decir, tenía todos sus trabajos específicos, Seiri, Zime, Hot, Hatas, dice la Toira. En Payas Pinjas, un chivo para Hatas. Quizás esa ofrenda, ahora traduzco las palabras, esa ofrenda es la que efectivamente interrumpía entre una cosa y la otra. O sea, en otras palabras, en esta Gemore, acá, página 71a, no se está discutiendo si efectivamente había algún trabajo que interrumpía entre poner la cuchara con la pala y incienso, etcétera, o no había un trabajo que interrumpía. Todo el mundo acepta que había un trabajo efectivamente. Porque Rav Hizda dijo, Gemire, es una Gemore, o sea, esto lo recibimos como tradición. Hamesh Tvilos, tiene que haber 5 veces que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, va a la mikve, etcétera. Esto es la tradición que recibimos de Moshe Rabbeinu. No estamos discutiendo esto. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo que interrumpe? Paréntesis, antes de traducir, después volvemos de vuelta a Maskif la Rabbi Zeira. Después traduzco las palabras correctamente desde adentro. Para entender lo que estamos hablando. Había trabajos en Yom Kippur que se hacían con ropas blancas. Había trabajos en Yom Kippur que se hacían con ropas de oro. Las ropas blancas de lino, las ropas de oro, las típicas ropas del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, etc. Cada vez que se cambiaba de ropas tenía que ir a la mikve. Cada vez que se cambiaba de ropa, se iba a la mikve, tenía que lavarse las manos y los pies antes, lavarse las manos y los pies después, como vimos en nuestra Mishnah. La Mishnah también lo explica claramente. Lo repite esto. Kiddush Yad Beraglo, se santificaba las manos y los pies, etcétera, etcétera. Perfecto. Si uno lee los versículos en Payas Jeremías uno atrás del otro, no parece que sean 5 veces, sino parecen 3. Por eso nuestros sabios dicen, hay un versículo que está fuera de lugar. Ese versículo sacalo de donde está y ponelo después, de manera tal que posteriormente, en otro lugar, el Kohen Gadol volvía a cambiarse de ropas de oro a ropas blancas, y luego de ropas blancas a ropas de oro. En lugar de 3 veces eran 5. Bien. ¿Cuál es el Seider? En la ofrenda de la mañana, el Kohen Gadol lo hacía con ropas de oro. El trabajo del día era con ropas blancas. El trabajo del día es la lotería y salpicar la sangre adentro, en 3 lugares adentro, etcétera, etcétera, como ya se estudió un montón de veces. Después, el cordero de él, el carnero de él y el carnero del pueblo con ropas de oro. Después volvía a entrar a sacar la cuchara con la pala de incienso con ropas blancas. Y después hacía todo lo que tiene que ver con la ofrenda de la tarde, musafin o no musafin, etc. Las ofrendas adicionales, todo lo que corresponda hasta la ofrenda de la tarde con ropas de oro.
Y acá ya tenemos 5 veces que él se cambiaba de ropa, 5 veces que iba a la mikve, al baño ritual, 10 veces que se purificaba y se santificaba las manos antes y después de ir a la mikve. Perfecto. La pregunta acá que va a plantear Rabbi Zeira es, ¿quién te dice que hay que sacar el versículo del lugar y decir que el cambio de ropas entre ropas de oro y ropas blancas era porque el Kohen entraba a sacar la pala y la cuchara que había puesto en el Kodesh HaKodoshim? No, dice Rabbi Zeira. Quizás lo que interrumpía era este chivo que se hacía afuera. Entonces el Kohen venía con ropas blancas, se cambiaba a ropas de oro para hacer el chivo que se hacía afuera, se volvía a poner ropas blancas para seguir su trabajo de Yom Kippur, después se volvía a poner ropas de oro para hacer las ofrendas adicionales. Esto es lo que está planteando Rabbi Zeira. De vuelta, no que no había interrupción. Interrupción había. ¿Y por qué? Porque la tradición es que había 5 veces que iba a la mikve. Automáticamente 10 veces que se santificaban las manos. Pero la pregunta es, ¿cuál era la interrupción? Primero pensamos hasta esta página, y vamos a seguir pensando así, porque esa es la halajá en realidad, pero hasta esta página pensamos que la interrupción era ese versículo, el versículo, y entraba Aaron a la tienda del encuentro. ¿A qué entraba? A sacar la pala. Y hay que sacar ese versículo del lugar y ponerlo en otro lado. Ahora Rabbi Zeira dice, ¿para qué tocar la toira? No toqué los versículos, ponemos el Zohar Nasbahutz. Esta ofrenda del chivo que se hacía afuera, que era parte de Musafir en Parshas Pinjas, ese es el que interrumpía. Y ahí tenía que cambiarse la ropa. Ok. Más que la Rabbi Zeira presenta una pregunta fuerte. Quizás la interrupción para cambiarse de ropa, si en la práctica llegar al número de 5 veces que iba a la mikve, etc., era justamente con este chivo que se hacía afuera, que es parte de Musafin en Parshas Pinjas, parte de las ofrendas adicionales. Omar Abaye. Dice Abaye, no. Mira el versículo, Omar Kro. El versículo dice, el versículo dice que salía el Kohen, salía del Kodesh, por así decir, del lugar santo, con ropas blancas, y hacía su ofrenda de holocausto. ¿Qué significa Beyatza? Miyetzia Rishoina, la primera vez que salió de ahí, que en realidad si uno se fija en el texto, salió otra vez más, pero el punto es la primera vez que sale para hacer un trabajo con otras ropas, no con ropas blancas. Salía para continuar trabajando con ropas blancas, pero una vez que salió para cambiarse de ropa, esto lo llamamos Yetzia Rishoina, dice Abaye. La primera vez que salió, una vez que salió y se cambió de ropas, hacía su carnero y el carnero de su pueblo. Es decir, que de vuelta, la primera vez que sale el sacerdote para cambiarse de ropa, inmediatamente hacía su chivo, su carnero, el carnero del pueblo. Entonces, no me vengas a decir que el trabajo que interrumpe es Zohar Nasbahutz, el chivo que se hacía afuera. No era ese el trabajo que interrumpe. No era ese. Sino que, ¿por qué? Porque inmediatamente salía con estas ropas blancas y se ponía las ropas de oro. Entonces, si el que hubiese interrumpido era el Zohar Nasbahutz, ese también se hacía con ropas de oro. Dice Rashi, para entender más fácil esto. Esta salida, la primera salida que está mencionada en la Parsha, salía y hacía su ofrenda de holocausto y la ofrenda de holocausto del pueblo. Por lo tanto, forzosamente tiene que ser esta actividad antes de sacar la pala. Si uno lee el versículo como está en Parshas Zaharemois, inmediatamente, incluso antes de salir, ya sacaba la pala, porque venía con la ropa blanca, sacaba la pala y sacaba la cuchara. Pero la Teira dice que no, que en cuanto salía, no sacaba la pala y la cuchara. En cuanto salía, ¿qué hacía? Una ofrenda con ropas de oro. Entonces, en algún otro momento después tiene que volver a entrar a sacar la pala. Entonces, ¿con qué interrumpe? No con el chivo de Musafin, de adicionales de Parshas Pinjas. Interrumpe con el versículo Uvo Aaron el Oyel Moyed.
para cambiarse de ropas de oro a ropas blancas, de ropas blancas a ropas de oro, para hacer después de sacar la pala, etc., el chivo que se hacía afuera y todas las ofrendas de la tarde. Esto es lo que explica Abaye. ¿Por cuánto? De vuelta, simplemente para que las palabras queden, digamos, en la cabeza. En cuanto hacía salía del Kodesh, del lugar santo, con ropas blancas, ¿qué es lo primero que hacía? Su carnero y el carnero del pueblo. Se cambiaba ropas de oro. Entonces automáticamente, en algún otro momento tenía que volver a entrar a sacar la pala. Porque ahora estaba con ropas de oro, hay que ponerse ropa blanca para entrar y sacar la pala. No tiene sentido decir que lo que interrumpía más adelante para volver a cambiarse las ropas es el chivo que se hacía afuera. Esto es lo que explica Abaye. Robe dice, no está discutiendo con Abaye ni nada, sino que vuelve a lo que decíamos anteriormente en nombre de Rabjista. Omar Kro, te voy a mostrar el versículo, un versículo que dice claramente que había una actividad que interrumpía. Poshat es Big Day Abad. Se sacaba, dice el versículo, se sacaba las ropas de lino. Pregunta Robe, la Toira dice, se sacaba las ropas de lino que estaba vestido. Obvio, ¿para qué quiero saber estas palabras? Que estaba vestido. No existe una persona que se saque ropas que no tiene vestidas. Obvio que se sacaba las ropas que tiene vestidas. ¿Para qué dice la Toira? Que se sacaba las ropas que tenía vestidas. El Amat Talmud Loim ala Shel Lovash, que viene a enseñarte la Toira cuando dice que eran ropas que tenía vestida. Shel Lovash Kvar, eran ropas que ya tuvo puesta antes. Es decir, que se las sacó, se puso las ropas blancas, se puso ropas de oro, ahora se sacó las ropas de oro, se puso las ropas blancas y ahora la Toira dice, sacate las ropas que tuviste puestas. Porque es la segunda vez que la tenía puesta. De acá vemos claramente que cuando la Toira dice Uva Aroin, etc., esto también está en la página 32, etc. Cuando la Toira dice Uva Aroin, ¿para qué venía Aroin? Hay que sacar ese versículo de donde está y ponerlo más adelante, para que haya una segunda vez que él se viste con ropas de lino, las ropas blancas. Punto. Más que hablar Rabba Barab Shiloh. Vuelve a preguntar Rabba Barab Shiloh, Beima de Maxik Leisare Banas Bajutz. Y digamos que, en base a lo que dijimos anteriormente, Robe dice, claro, había una interrupción acá. Pregunta Rabba Barab Shiloh, lo mismo que preguntó Rabbi Zeira. Y digamos que interrumpe, en lugar de interrumpir con volver a entrar para sacar la pala, etc. Lo que interrumpe es el Nas Zaira Nas Bajut, es el chivo que se hacía afuera, que es parte de Musaf en Pashas Pinjas. Haxi Beyasa, la que me responde exactamente igual. ¿Acaso no dijimos que está escrito y salía y hacía, como explicamos anteriormente, que en cuanto salía, lo primero que hacía con las ropas blancas, lo primero que hacía era una actividad con ropas de oro? Una actividad con ropas de oro. ¿Y qué hacía? El chivo, el cordero, etcétera, etcétera. Pregunta la que more. Ok. Tenemos un versículo que hay que sacarlo del lugar. Todo el mundo está de acuerdo con esto. De vuelta, recomiendo leer Pirush Rashi, el comentario de Rashi en Parshas Zaharim, justamente, donde él explica esto claramente también. El mismo concepto y lo saca de la Gemara en página 32. El mismo concepto. Ahora bien, la Braisa decía que trajimos en la página anterior, Ain Amud Bey 70b, y que termina en nuestra página Ain Alef Amud Alef 71a, la Braisa decía con la Parsha Kula Nemra la Seider. Toda la Parsha, la primera línea de 71a, toda la Parsha está escrita en forma ordenada. La Gemara va a preguntar sobre esto. Estamos en la línea que empieza Haksiv, 20 líneas empezando del comienzo. En la mitad de la línea, mejor la Parsha Kula Nemra la Seider. Y todo el resto de la Parsha está escrito en forma ordenada. Ok, hay un versículo que está escrito en forma desordenada, pero el resto está todo escrito en forma ordenada. Vea, ven, ¿acaso no están los siguientes versículos? Presta atención, dice la Toira, la Gemara. Vesheile bajatas y actira misbeich. Las grasas de las ofrendas de pecado hay que justamente quemarlas en el altar. Punto número 1. Grasas quemadas en el altar. Hadar, y vuelve y después dice la Toira, Vespara hatas, seira hatas. Y el toro de pecado y el chivo de pecado, etc., también tenés que quemarlos afuera. No en el altar, los quemas afuera. Entonces, de vuelta, Heileb Hatas, las grasas de la ofrenda de culpa, en el altar. Por
Besoir, Pnimim, que se hacían adentro, que ya dijimos que el Kohen salpicaba sangre adentro, en el Kohen de Yakotoshim, en el Paroijes, en el Santo Sanctorum, en la cortina, en el altar interior. Esto había que quemarlo afuera. Primero las grasas y después quemar afuera. Veílo, Anantenan, la línea empieza así, de la segunda de las líneas largas, y sin embargo nosotros en la Mishnah vemos, en la Mishnah anterior, decía, el que ve al sumo sacerdote cuando está leyendo la Toira, no logra ver cuando están quemando el toro y el chivo. Porque no puede estar en dos lugares a la vez. Veílo, y sin embargo, la Mishnah nuestra decía, en la discusión entre Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, etc., que las grasas se quemaban después, las grasas se elevaban al altar después de haber quemado el parvesoy. De vuelta, ¿qué decía la Torah en Payas Ajremois? Primera de las líneas largas, primero grasas y después quemar el toro y el chivo. Y sin embargo la Mishnah dice, no señor, primero quemar toro y chivo y después grasas. Y entonces no hay un seider acá, no está ordenado. Eima, la que me responde, bueno, okay. Hay que cambiar el lenguaje de la Braisa. La Braisa decía de vuelta, primera línea de 71a, con la parsha kula lembraba la seita. Toda la parsha está escrita en forma ordenada. Eima chutz mi pasuk zeve eilech. Excepto este versículo, que entraba el sacerdote para sacar la pala con la cuchara, etc. Y era adelante. De ahí en adelante ya no está ordenado. Esto es lo que está diciendo la Gemara. Pregunta la Gemara. Umay Hasis, estamos casi en la mitad de la página. Umay Hasis de Mishabeshes Kroi Shabish Masnisa. Pregunta clave. ¿Y por qué viste que vas a dar vuelta a los versículos que no están escritos en forma ordenada? Da vuelta, da vuelta a la Mishnah. La Mishnah está mal escrita. ¿Qué tanto lío? Los versículos están bien escritos, la Mishnah no. ¿Por qué decimos que los versículos hay que darlos vuelta? Omar Abaye, dice Abaye, Omar Kra. No, este es un versículo. La Torah misma te está explicando que no está escrita en forma ordenada, en el caso de Yom Kippur. ¿Por qué? El versículo dice así. Vea Meshaleach vea Soire. El que envía, vea Meshaleach vea Soire, el que envía el chivo para expiatorio, etc. Vea Soire. Y el que quemaba, el kohen que quemaba, el toro y el chivo. Está combinando versículos, no es un solo versículo, está combinando dos versículos. ¿Cómo es el que enviaba? ¿Cómo es el que enviaba? Están escritos en el mismo lenguaje, tanto el que enviaba y el que quemaba. El que enviaba justamente está hablando de, ya lo hizo desde antes se enviaba el chivo expiatorio y después hacía el resto de los trabajos de quemar el toro y el chivo. Y de quemar en el altar las grasas. Entonces veas a Meshaleach, te indica algo que ya pasó antes. Entonces el que quemaba también aparecía antes, a pesar de que la Torah primero dice ofrenda en el altar las grasas y después quemas el toro y el chivo que se hacían adentro. Sin embargo, por cuanto dice veja Meshaleach, y esto es algo que se hizo antes, y está escrito veja Soiref, y el que quemaba, a Meshaleach es el que mandaba el chivo expiatorio, y a Soiref, y el que quemaba, esto también te muestra que hay que dar vuelta al versículo. Está escrito en el mismo lenguaje, que decir que el que quemaba se hacía antes. El que quemaba se hacía antes, primero quemás el toro y el chivo, y después ofrendás las grasas en el altar. De vuelta, Abaye lo ve de que el lenguaje es veja Meshaleach, y el que enviaba, esto se hacía antes, y el que quemaba, esto se hacía antes también. Primero quemar y después ofrendar. Pregunta la Gemara, Adraba, todo lo contrario. Más Soiref de Hashto, Av Meshaleach de Hashto. ¿Por qué no lees al revés? El que quema está quemando ahora. Entonces, el que envía ahora también. ¿Quién te dijo que esto indica antes? Indica ahora, entonces no des vuelta a los versículos. Responde la Gemara, veja Meshaleach de Meikar Amashma. Punto. No, la palabra veja Meshaleach y el que envía, esto suena que es algo que pasó en el pasado. Pasó en el pasado. Te indica para atrás. Dalo vuelta. Esto es lo que dice la Gemara. Esto es el significado del versículo, por así decir. Punto. Robe dice, no. Otra explicación de por qué no podés sacar del lugar, por así decir, a los versículos del chivo expiatorio. Antes
Abaye dijo, Vehameshaleach, es algo que pasó antes. ¿Antes de qué? Antes de quemar el chivo, el toro y el chivo, que se hacían adentro, y antes de ofrendar las grasas sobre el altar. Primero se hacía el chivo expiatorio. Robe dice, yo te voy a mostrar por qué no podés sacar el chivo expiatorio de su lugar. Lo tenés que dejar ahí donde está antes. Omar dice, Omar Kra, es un versículo. Yomat Hai, tenía que estar vivo. ¿Qué es lo que tenía que estar vivo? El chivo expiatorio tenía que estar vivo. Le shalajo y soy a Midbara para echarlo, enviarlo al desierto. Pregunta Robe, ¿hasta qué momento tenía que estar el chivo expiatorio vivo? Hasta el momento de expiación. Ok. ¿Y qué es expiación? ¿Cuál es el momento de expiación? En el momento de ofrendar ¿la sangre de qué? La sangre del chivo que se hacía adentro. Entonces tenemos el chivo que se hacía adentro, de vuelta. El chivo que se hacía adentro es parte del trabajo de Yom Kippur, Parshas Zachar Mois. Sairanas Bajuz, el chivo que se hacía afuera, ese de Musaf, de los adicionales Parshas Pinjas. ¿Ok? ¿Y qué quiso probar Robe con este versículo? Robe dice así, mira, el chivo expiatorio se hacía temprano, por así decir, porque tenía que estar vivo hasta que se ofrendaba la sangre del chivo que se hacía adentro. ¿En dónde? En el Kodesh HaKadoshim, en el Paroijes, en el Mizbeach HaPnimi, en el Santo Sanctorum, en la cortina, en el altar interior. Hasta ese momento el chivo expiatorio tiene que estar vivo. Pero quemar el toro y el chivo, obviamente venía después. Primero salpicaste la sangre. Y el chivo expiatorio estaba vivo hasta que salpicabas la sangre. Que claramente el chivo expiatorio venía antes que todo este proceso. Porque de vuelta, estaba vivo hasta que se salpicaba la sangre. Y recién después de salpicar la sangre se quemaban el toro y el chivo. El chivo expiatorio viene antes. No lo toques, no lo saques del lugar. Esta es la forma en que Robe prueba que no hay que mover del lugar todo el trabajo del chivo expiatorio. Punto. Estamos en la Gemara entonces, 71a. La línea empieza matando más o menos unas 12 líneas empezando de abajo. Osimeshaleach, una vez, al otro día, después de Yom Kippur, si se encontraba el Kohen, el sacerdote, que envió el chivo expiatorio a Azazel, etcétera, con todo lo que explicamos, Metzoi Bashuk le Kohen Gadol, y se encontraba con el sumo sacerdote en el mercado, en la calle, Oimerloi, les decía así, Ishi Kohen Gadol, mi señor sumo sacerdote, Asinu Shlichusejo, hicimos tu misión, hicimos lo que vos nos mandaste a hacer, lo hicimos, para rendirle honor frente a la gente que estaba ahí en el mercado. Pero si se lo encontró en la casa, porque lo fue a visitar o porque lo que sea, en forma privada. El que da vida, el que da vida a los vivos, hicimos, o sea, Dios, hicimos su misión. O sea, entre los dos collares me estaban charlando, hicimos lo que Dios dijo que había que hacer. Omar Rabo, dijo Rabo, una vez que hablamos de gente que se encuentra y se saluda, la Gemara va a explicar algunos detalles de este tema. Omar Rabo, dijo Rabo, cuando se despiden dos sabios entre ellos, de uno del otro, en Pumbedisa, Pumbedisa es el nombre de un lugar donde había una gran yeshiva, etc., decían lo siguiente: el que da vida a los vivos, que te dé vida larga y buena y adecuada. Mesukonim es como corresponde. Y una vez que entramos en este asunto de Jaim y qué sé yo, la Gemara trae otras explicaciones del mismo tema. Eso es típico del orden de la Gemara. Una vez que empezaste hablando de un tema, hablemos de algo parecido. Andaré frente a Dios en la tierra de los vivos. Omar Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, esto se refiere al lugar donde están los mercados. ¿Dónde tenés vida, comida, bebida, etcétera? ¿Dónde compras lo que necesitas? En el mercado. Esto es, Dios va a estar con vos en la tierra de los vivos. La tierra de los vivos es el mercado. Continúa ahora la Gemara con explicación de otro versículo. Porque larga vida, largos días, y años de vida, y paz te agregarán a ti. Ese es el versículo simple. Pregunta la Gemara: ¿acaso existen años de vida y años que no son de vida? Decía el versículo. Años de vida, que hay años de vida, años de no vida. Omar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, no, momento. Yo te voy a explicar.
Estos son los años de vida, se refiere a los años de la persona que se transforman del mal al bien. Nació como pobre, vivió como pobre y al final de sus días tuvo riquezas. Son años de vida. Al avanzado se va a transformar, todo lo malo que tenés se va a transformar a bien. Ahora la Gemara continúa explicando versículos de Mishlei, de Proverbios. El Leichem Ishim Ekro. Ese comienzo del versículo, del capítulo donde habla de este versículo de Shnois Chaim, los años de vida. El Leichem Ishim Ekra, a ustedes, señores, llamaré. Omar Rabbi Berechia, dijo Rabbi Berechia. Eilu Talmidei Chachomim, Shtevin Noshim. Estos son, ¿a quién se refiere Ishim? Hombres. Traducción simple de Ishim es hombres. Pero en realidad debería haber dicho Anoshim, que eso también quiere decir hombres. Ishim viene de la palabra Isha, mujer. Entonces, se refieren los Talmidei Chachomim, a los sabios, que parecen a mujeres. Se parecen a mujeres. Y hacen poder como hombres. ¿Por qué se parecen a mujeres? Porque el estudio, etcétera, los debilita. Entonces parecen como mujeres débiles. Dijo Rabbi Berechia, una persona que quiere vertir vino sobre el altar y ya no tenemos más templo, entonces ¿cómo vertir vino sobre el altar? Que llene la garganta de los sabios con vino. Dale, compra vino para los sabios y esto es como vertir vino sobre el altar. Sheneamar, como está escrito, el Leichem Ishim Ekra. A ustedes Ishim. Ishim son hombres, pero también viene de la palabra Eish, fuego. Entonces hay un fuego acá. A través de los Talmidei Chachomim podés hacer un fuego en el altar virtiendo vino. Compra vino para Talmidei Chachomim, para sabios. Rabbi Berechia, traemos otra explicación de Rabbi Berechia. Y si una persona ve que la toira se interrumpe de su descendencia, que la gente, sus hijos, etcétera, ya no estudian toira, y que se case con la hija de un sabio. Shenemar, como está escrito, estos son versículos de Iyov, complicados. Im yaskim ba'aretz shoreshoy ube'afar yomus gizoy, si Yaskin se vuelve Zaken, se vuelve anciano en la tierra, y su raíz se vuelve anciana en la tierra. La persona es un anciano. Y en el polvo se muere su rama, por así decir, su descendencia. Ves que no estudian, etc. Mereyach maim yafriach, del aroma de agua, o sea, toira, maim es toira, agua es toira, tiene que yafriach. Yafriach significa hacer florecer como peras, como una rosa. Y va a ser producto, katsi significa producto cosechado, como aquello que se planta. O sea, que cuando vos veas que tu descendencia no anda bien la cosa, cásate con la hija de un Talmid Chacham, de un sabio. En otras palabras, así lo entiendo yo, que de entrada cásate con la hija de un sabio para que tu descendencia no abandone las palabras de la Torá. Punto. Estamos en la segunda línea de Aina Aleph Amud Beis, 71b. Y el Kohen Gadol, estudiamos en la Mishnah, que cuando salía del templo, terminó el trabajo de Yom Kippur, hacía un Yom Tev, hacía una fiesta para sus queridos, por cuanto salió del templo con salud, etc. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. Hay una historia con un sabio, con un Kohen Gadol, un sumo sacerdote, salió del templo, y todo el mundo estaba caminando con él. ¡Wow! Salió del templo, qué alegría, etc. Terminó Yom Kippur. Una vez que estaban caminando por la calle y vieron, de repente, estaban acompañando a Kohen Gadol, somos sacerdotes, y vieron a Shemaya y Avtalion. Shemaya y Avtalion eran dos gigantes de la Toira, de la época de los zugos, de las parejas, no importan los detalles ahora, eran descendientes de Geirim, de conversos. Ellos mismos, si no recuerdo mal, eran conversos también. Entonces, vieron a Shemaya y Avtalion, que fueron gigantes de la Toira, lo dejaron al sumo sacerdote y fueron atrás de Shemaya y Avtalion. Lo dejaron al tipo este. Estaban acompañando al sumo sacerdote, pero lo dejaron ahí por el honor de Shemaya y Avtalion. Lesoif, osu Shemaya y Avtalion le hipature minei de Kohen Gadol. Al final, como estaban todos caminando por la calle, vinieron Shemaya y Avtalion para saludar al sumo sacerdote. Omar Lahen, entonces el sumo sacerdote dijo: Yeisum bnei min leshlam, ¿vienen los hijos de las otras naciones para saludarme?
feo lo que dice Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Se sintió ofendido porque la gente lo dejó a él y fue a ver a Shmaya y Abtalion, que eran conversos. Entonces dijo, mira, los conversos vinieron a saludarme. Ombrulei. Entonces Shmaya y Abtalion le dijeron a él, Yesun beneya mamin lishlam, de Abdin Uvda de Aaron, que vengan los hijos de las naciones a saludar, que ellos, los hijos de las naciones, Shmaya y Abtalion, estaban hablando de ellos mismos, hacen lo que hace Aaron, lo que hacía Aaron, que era buscar paz. Y que no venga el hijo de Aaron, o sea, vos que sos descendiente de Aaron, sos un Kohen, nosotros no somos Koyanim, somos conversos, descendientes de otras naciones, de no judíos. Pero que vengan estos descendientes de no judíos a saludar, nosotros hacemos lo que hacía Aaron, y que no venga el hijo de Aaron, o sea, el descendiente de Aaron a saludar, que no cumple y no hace lo que hacía Aaron. Paz. Este es el final de nuestra Mishnah. Estamos en Ain Aleph Amud Beis, 71b, al comienzo de la nueva Mishnah, que empezamos la clase que viene Dios mediante.